Buenos días, en esta presentación vamos a hablar de lo que es la quinta unidad, que es la conversión de la energía electromecánica, y básicamente vamos a hablar brevemente o de forma general, lo que más nos interesa, de las máquinas como motores y generadores, ¿sí? Básicamente. Entonces vamos a darle un pequeño vistazo. Vamos a hablar de motores de corriente directa, de máquinas sincrónicas trifásicas y de asincrónicas trifásicas, ¿sí? Que son las que pues, funcionan en corriente alterna. Entonces, para el motor de corriente directa tenemos básicamente este esquemático, que es el más general de un motor de corriente directa. Y vamos a analizarlo un poco. Lo que tenemos por acá es una fuente que nos va a dar un voltaje E sub S, que es el voltaje de la fuente. Una corriente que se genera debido a que tenemos una carga. La carga es el motor. Tenemos una resistencia, porque no puede conectarse la carga del motor sin una resistencia, entonces tiene que haber alguna resistencia en el circuito, o típicamente en realidad el motor ya la tiene incluida. Cuando uno conecta un motor o compra un motor internamente en su estructura, pues ya tiene resistencias dimensionadas para ese motor que están colocadas adentro en su carcasa. Entonces esto muchas veces tiende a ser parte de la estructura del motor. Y tenemos por acá formalmente la que es el estator, esta estructura de acá. Como les mencioné en la clase anterior, tenemos el estator y por acá tenemos el rotor. Tenemos un campo que fluye de un polo del estator al otro. Acá tenemos el polo positivo, entonces esta va a ser la dirección del campo. En el rotor se produce lo que es un voltaje inducido debido a este campo y debido a la carga, perdón, a la corriente que se genera acá. Y tenemos que vamos a tener una velocidad de giro del rotor, que al final es la velocidad del motor. A grosso modo, ¿verdad? Por supuesto que uno debería tomar en cuenta lo que son las pérdidas por rozamientos, las pérdidas por los cojinetes también, bueno, por rozamiento con el aire, por rozamiento con los cojinetes, las pérdidas por calor, etcétera, las desaceleraciones, etcétera. Pero a grosso modo esta es la velocidad del motor. Ahora bien, veamos un poco y analicemos un poco este circuito. Lo que yo tengo acá, si quisiera hacer una malla en este circuito, entonces tengo la fuente, el voltaje de la fuente, menos, que es el de este lado, menos el voltaje que se induce acá, sobre la resistencia. Eso me va a dar igual a la corriente. Esta es la ecuación de la corriente, podemos verla. Si yo quiero calcular la corriente acá, entonces, ¿por qué me interesa la corriente? Bueno, tal vez lo han escuchado. En un motor hay una relación muy importante con la corriente, porque dependiendo de la corriente así va a ser el torque que el motor nos entregue, y hay una relación también entre el torque y la velocidad. Un motor suele ser o tener un torque alto y una velocidad baja, o lo contrario, una velocidad alta y un torque bajo. Normalmente no es muy difícil conseguir un motor que tenga una velocidad y un torque altos, por ejemplo. Eso cuesta muchísimo y de hecho es muy caro hacer. Entonces el par del motor viene directamente relacionado a la corriente. Entre más corriente, mayor el par que nos está entregando el motor. Ahora bien, entre mayor corriente, pues más se calienta el motor y por supuesto que mayor energía consume. Este es el voltaje inducido en el motor y este es el voltaje que se le entrega al motor. Entonces este va a ser un dato constante, la R también. Lo que va a cambiar dependiendo del motor o dependiendo de la etapa en la que se encuentre el motor en su funcionamiento, en su operación, este voltaje inducido es lo que va a estar cambiando. Entonces pensemos en una etapa de inicio, ¿sí? Cuando el motor está en reposo. Cuando el motor está en reposo y yo le aplico energía, entonces E sub 0 pues es igual a 0, porque está apagado, está en reposo. Entonces en ese momento la ecuación se convierte en esto.
Y acá es sumamente vital porque vean que la corriente va a ser igual a la fuente sobre la resistencia. No hay voltaje inducido que se lo oponga. Entonces la corriente va a ser altísima. De hecho, se dice que esta corriente es 20 o 30 veces mayor que la corriente nominal del motor. La corriente nominal es cuando ya estamos trabajando a la velocidad máxima del motor. Eso es lo que se llama nominal. Entonces, en ese punto, la corriente pues va a ser la nominal del motor, a la que se espera que él trabaje, pero en el arranque, y eso es lo que llamamos el arranque, en el arranque la corriente va a ser muy alta. De hecho, normalmente vamos a ver después que hay una curva como este estilo, donde aquí tenemos la corriente y aquí tenemos ya el valor nominal, donde este punto más bien es el arranque. Es altísima realmente, suele ser 20 o 30 veces mayor que la nominal. Y hay que tener cuidado con eso. Primero, porque vamos a tener un pico al arranque del motor. Segundo, porque el motor tiene que soportar ese valor de corriente. Aunque esté diseñado para trabajar a un valor muchísimo menor, tiene que soportar un valor muy alto. Por eso las protecciones de los motores son muy importantes. Y porque no queremos que dure mucho el arranque. Y también porque no queremos estar arrancando el motor muchas veces al día, por ejemplo, en una operación. Entonces no queremos estarlo apagando y encendiendo. Eso consume mayor corriente. Y por tanto pues nos sale más caro el recibo, sea una industria o sea algo más pequeño. Entonces por eso en las industrias se quiere que los motores estén trabajando fluidamente lo más que se pueda. No tener que estarlos apagando y encendiendo. Eso sale muy costoso. Y esto para cualquier tipo de motor realmente, no importa tanto si es un motor de corriente directa o un motor de corriente alterna. Siempre al arranque consumen mucha corriente, entonces sale más costoso. Ahora bien, por el otro lado, cuando tenemos esta ecuación por acá, cuando E0 aumenta y estamos cerca del valor nominal, entonces E0 se aproxima al valor de la fuente. ¿Sí? Ahora bien, no pueden ser iguales. Nunca. Eso es un problema, de hecho. Si ambos son iguales, ¿qué pasaría acá? Tendríamos 0 sobre R igual a I, lo que implica que la corriente serían 0 amperios. ¿Qué pasa si la corriente es 0 amperios? Bueno, pues que el motor se detiene. Pero no es un apagado tradicional, el motor se detiene de golpe. Y eso pues usualmente tampoco lo queremos, es un freno de emergencia. ¿Okay? Un freno de emergencia lo que hace es cortar la corriente, es diferente, es cortar la corriente, no que se hace 0. Acá se haría 0 si por algún motivo el voltaje inducido del motor llega a ser igual al voltaje de la fuente. Y eso ocurriría si tenemos algún problema internamente en el rotor. Por ejemplo, como que esté mal diseñado o que la fuente esté entregando de repente menos energía, entonces ahora sí llegamos al mismo valor. Puede ser por muchas razones, pero si eso ocurre, entonces el motor se detiene de golpe y tampoco queremos eso. Usualmente ya cuando el motor está trabajando en su valor nominal, el valor del voltaje inducido se acerca al valor de la fuente, pero nunca son iguales. Es un poco menor, pero lo suficiente como para que la corriente siga existiendo. La corriente baja súbitamente comparado al arranque, pero siempre hay un valor de corriente. ¿Sí? Ahora bien, el voltaje inducido del motor también lo podemos calcular como Z por N por el flujo dividido entre 60, donde tenemos el flujo magnético por polo. Eso es importante, dependiendo de cuántos polos tengamos, entonces tiene que dársenos el valor por polo,
tenemos que tener la velocidad de rotación, que noten que está planteada en RPMs, y tenemos un Z, que es una constante que nos indica el número de conductores por vuelta en la armadura, es decir, cuántos cables activos tenemos por cada vuelta en la armadura. Recordemos, la armadura básicamente es la estructura externa que tiene una forma como así. Bueno, aquí solo le hice 3 polos, pero sería más, por lo menos pares, habría que agregar algún cuarto. Y tiene aquí un embobinado. Para este caso, Z tendría que ser el número de conductores por vuelta. Entonces yo tendría aquí 1 por la primera raya, 2 por la raya en medio y 3 por la de acá. Y otros 3 por lo que se ve de estas al otro lado. Que no estoy dibujando ahorita, pero que se vería al otro lado del polo. Entonces aquí tendría 6. Aquí tendría que ser igual y aquí tendría que ser igual. Entonces el Z sería 6, por ejemplo, para este caso. Esto en la armadura se tiene que ser recíprocos, es decir, yo no hago un polo con 5 y el otro con 6, eso no se puede, no funciona. Entonces tienen que ser iguales, eso sí. Y esto me va a dar el voltaje inducido, esto va a ser igual al voltaje inducido. Ahora bien, de acá usualmente es más práctico calcular el voltaje inducido a partir de esta ecuación, sabiendo los demás. Bueno, si yo conozco la corriente, eso también es importante. Y ahí yo podría obtener la velocidad de rotación del motor. ¿Sí? Ahora bien, en un motor, como les mencioné antes, algo muy importante también es lo que es el par. Entonces, vamos a ver, para el par, bueno, la potencia o par, potencia y el par. Ajá. Tenemos que la potencia va a venir dada por el voltaje inducido, que es el voltaje del motor, y la corriente. Esta es la potencia. Ahora bien, notemos, esta es la potencia acá, en el rotor. ¿Sí? Esa es la potencia que yo estaría calculando y la potencia que me interesa. ¿Por qué es la potencia que me interesa? Porque es la potencia eléctrica que vamos a tener en el rotor, y el rotor es al final lo que gira y lo que genera una acción en el ambiente, como un motor. Ahora bien, mecánicamente hablando, esta potencia va a venir dada por N por T sobre 9.55. ¿Okay? Esta es una constante. N es la velocidad de giro en RPMs. Y vamos a tener que T es el par o momento de torsión en Newton metro. Ahora bien, si yo relaciono estas ecuaciones, puedo decir lo que inclusive puedo expresar como esto. Disculpen, el 6.28 acá no es un dedazo. Eso está después, que se ve 6.28 acá. La ecuación me decía 60. Después se convierte en 6.28. Okay. Ahora sí, aquí tendría Z por el flujo por la corriente sobre 6.28 en Newton metro.
Entonces este sería el torque. Tenemos estas dos ecuaciones para la potencia y esta otra para el torque de un motor. Ahora bien, el torque usualmente pues yo calculo la potencia de esta manera y la obtengo por acá. Eso es lo más directo que puedo tener, pero pues claro que sí. Si a mí me dan todos estos valores, entonces puedo calcularlo. Y me digo me dan porque usualmente el Z es un valor, un parámetro del motor. No ocupo que esté ni siquiera funcionando para saber el Z, es un valor de la placa, de la hoja de datos del motor. El flujo también, porque el flujo el flujo es algo que ya cuando enciendo el motor, el flujo es constante. Eh, o es conocido más bien. Y la corriente sí va a variar dependiendo de la fuente, pero la corriente pues también tiene que ser la corriente nominal. Yo puedo utilizar la corriente nominal para saber el torque nominal. Vean que aquí eso es importante. Yo puedo calcular el torque en varios puntos. Yo podría querer calcular el torque en el arranque, que va a ser altísimo, por supuesto, porque tengo que vencer la inercia del motor que está en reposo. Entonces, tengo una corriente al arranque, una corriente nominal que me va a decir el torque nominal, y así sucesivamente. Yo puedo calcular en varios puntos, porque vean que en esos puntos estos dos valores no van a cambiar y esto es una constante, entonces lo único que va a estar cambiando es la corriente. Entonces vamos a decir que el torque depende específicamente de la corriente. Ahora bien, acá en estas fotos vemos más o menos cómo es el proceso de armado de un motor DC. Normalmente es una gira que hacemos, pero pues, dadas las situaciones de esta pandemia, pues no nos fue posible. Acá lo que vemos es una máquina. Ya han cambiado las máquinas un poco, pero básicamente siguen utilizando máquinas para hacer las bobinas. Esta es una bobina del rotor. Esto es el rotor de un motor. Es un motor bastante grande, como podrán ver, pero acá tiene varias de estas. ¿Sí? Perfectamente puede tener como más de 90 de estas bobinas acá. Entonces esta bobina está conectada, se conecta acá. Vean que vamos a ver tiene un canal y pasa por debajo, rodeando esta estructura. Entonces al final tenemos las dos terminales por acá. Esta bobina, cada una de estas es la que recibe energía y se convierte en un conductor que nos genera un vector de corriente en este sentido. El campo va a venir en este otro, generando un movimiento en un determinado sentido. ¿Sí? Girando acá. Eso es lo que lo va a obligar. Recuerden que aquí la relación es máxima, puesto que el campo y la corriente, los vectores de ambos, son perpendiculares entre sí. Y la construcción sí, era totalmente a mano. Hoy todavía se hace bastante artesanalmente en muchos lugares, aunque sí ya hay, pues la mayoría de industrias grandes hacen los motores pues totalmente automatizados, un proceso totalmente automatizado. Entonces eso sí ha cambiado. Pero todavía hay lugares donde se hace artesanalmente. De hecho, el que usualmente vamos a visitar en Alajuela, de hecho lo trabaja bastante artesanal. Ahora bien, pasando a otro aspecto, vamos a hablar ahora de lo que son las máquinas sincrónicas trifásicas. Vamos a hablar ahora de alternas. Vamos a hablar primero del generador síncrono. Síncrono quiere decir que tiene una velocidad conocida y constante, que yo puedo controlar. Esa es la idea. Vamos a ver, que yo puedo controlar directamente con la maquinaria. Vamos a ver que para el otro caso, cuando es asíncrono, tengo que usar algo diferente para controlarlo. Entonces, acá vamos a ver que el generador síncrono es la mayor fuente de la energía eléctrica. Las máquinas son las más grandes que convierten energía y pasan de convertir energía mecánica, cuando yo estoy girando un rotor, a energía eléctrica en potencias de hasta 1500 megawatts. Eso es un valor ridículamente grande, ¿sí? Para que se hagan una idea. Detallando un poco más la imagen,
lo que tenemos es, tenemos un excitador piloto, que básicamente eso es una máquina que entrega energía a un excitador principal. El piloto es el que es controlado por los operarios, digamos, o por la maquinaria por el sistema de la represa, por ejemplo, pensemos en una represa. Entonces acá tengo el excitador principal, que básicamente es el que va a generar un pequeño, el que va a ayudar a disminuir la inercia que necesitamos, porque vamos a generarle un campo y va a facilitar el movimiento de este rotor. Entonces, veámoslo así. Acá yo tengo el estator y acá tengo el rotor. Todo este eje es lo que llamamos el estator. Perdón, el rotor del generador. Y toda esta estructura es lo que llamamos el estator, que básicamente es el alternador trifásico. Vean que aquí tiene las terminales trifásicas, que aquí es donde va a salir la corriente y la energía eléctrica que estamos generando específicamente. En el estator tenemos sus polos y es el que va a recibir energía debido al rotor. Ahora bien, acá solo estamos viendo los polos del rotor, pero el estator, pues por supuesto que también tiene su estructura electromagnética, su embobinado y demás, para recibir justamente el campo y generar un voltaje entre sus terminales. Entonces, tengo un excitador principal que ayuda a romper esto. Tengo lo que es una corriente que fluye hacia el rotor generando un campo. Cuando esto gira, por supuesto debido al movimiento del agua, pensando en una represa hidroeléctrica, por ejemplo, entonces el excitador principal ayuda a que se genere un campo acá. El movimiento genera la fuerza que necesitamos para, entre esto y el campo, generar un voltaje inducido que al tener una carga genera una corriente. ¿Okay? Entonces, el movimiento es necesario para la parte de que ocupamos un cambio en el campo, porque el excitador piloto está fijo. Entonces ocupamos algo que mueva, ya sea que se mueva la parte de afuera o que se mueva la parte de adentro. Lo que es más práctico y lo que se utiliza es mover la parte de adentro, el rotor. Para moverlo utilizamos la fuerza del agua. Eso es lo que hace que esto gire. Acá tenemos un campo. Ese campo y la fuerza del agua hacen un cambio en ese campo percibido entre estos conductores. Cada una de estas líneas, que sería cada una de las bobinas que ya les acabo de enseñar en la imagen, en la foto anterior. Esto al final nos genera un voltaje inducido entre sus terminales, que son estas, no se equivoquen, son dos terminales acá. Bueno, dos terminales por cada bobina, por cada conductor de estos. Al final eso se junta y tenemos una corriente que fluye a lo que llamamos el anillo colector, que es el que recibe la corriente. Vean que todo esto está montado sobre el eje. Este recibe la corriente. Vean que aquí tengo la corriente positiva y aquí tengo la corriente negativa, en estos dos anillos colectores. Y aquí tengo los cables que llevan la corriente a las dos terminales de los dos polos. La corriente positiva se va al polo positivo y la corriente negativa pues al polo negativo. Cuando esta estructura, que igual es parte del rotor, sigue girando debido al mismo movimiento y debido a esa corriente alta, generamos un campo en esos polos. Ese campo está cambiando y el estator, al estar fijo, rígido, entonces percibe un cambio en su voltaje, generando un voltaje trifásico. Básicamente esa es la idea de cómo funciona un generador. Para que se hagan una idea, este es el tamaño de un generador convencional. Ese es el estator. Y cada una de esas láminas son bobinas. Se pueden imaginar, bueno, que esta escalera pues está pensada para los operarios. Entonces una persona de tamaño promedio de ahí se vería como, tomaría como este espacio apenas.
¿sí? Son bastante grandes. Por eso recuerden que, si recuerdan la clase anterior, teníamos dimensiones de 2 metros, por ejemplo, en los conductores activos. Esto es el rotor. También, vean aquí los operarios, entonces pueden ayudarse con la dimensión. Este es el rotor, justamente este es el rotor que va aquí adentro. Ahora bien, esto es sumamente costoso de hacer, pero los valores de energía que se trabajan acá, pues lo valen totalmente. Es decir, recordemos que en nuestro país es uno de los que genera electricidad por medios renovables en un altísimo porcentaje, y todo esto se debe a este excelente trabajo desde el inicio de de las compañías que nos generan, pues, electricidad. Ahora bien, por ejemplo, si alguien se lo pregunta esto es para temas hidroeléctricos, en un generador eólico, por ejemplo, ocurre básicamente la misma idea. La dinámica de cómo funciona los anillos colectores y demás cambia un poquito, un poquito realmente, pero al final el funcionamiento es exactamente lo mismo, solo que aquí, en vez de moverla por agua, pues lo que tenemos son las hélices que nos permiten mover el rotor debido a las corrientes y al flujo de aire. Ahora bien, los motores más utilizados, hablando de corriente alterna, son los de inducción. Son los más básicos y también se les llama asíncronos. ¿Sí? Estos son los motores de corriente alterna que son más utilizados, que son simples, resistentes, los más baratos y fáciles de mantener. La velocidad es típicamente constante, pero la velocidad depende de la frecuencia. Lo que se utiliza para cambiar la velocidad es un variador de frecuencia, que es otra máquina que yo ocupo. Y sí, como se podrán imaginar, lo que hace es utilizar diferentes filtros. Si yo quiero cambiar la velocidad de un valor a otro, lo que tengo que hacer es cambiar la frecuencia. Entonces imaginemos que estamos trabajando a 60 Hz y yo quiero trabajar ahora a 80 porque ocupo una velocidad más alta, por ejemplo. Entonces cambio la frecuencia con el variador, que es una máquina que se conecta antes del motor. Y si el operario, por ejemplo, o si se ocupa que el motor trabaje ahora más rápido, el operario llega y varía la frecuencia y el motor va a comenzar a entrar en un estado donde se acelera hasta llegar a una velocidad constante. Esa es la idea. Típicamente igual tiene los dos componentes, el estator y el rotor. El estator es un armazón de acero que soporta un núcleo cilíndrico compuesto de laminaciones apiladas debido a las corrientes parásitas que hablamos antes. Y el rotor son laminaciones ranuradas, igual, vean que todos son laminaciones, que están para crear una serie de ranuras en el devanado, y hay dos tipos: rotor de jaula de ardilla y rotor de devanado. Todo esto es hablando de los motores de inducción. Son los que vamos a hablar de nivel trifásico porque son los más comunes. Acá vemos un desarmado, una explosión, podríamos decir, un explosionado, sí, de un motor de jaula de, perdón, de jaula de ardilla, donde tenemos acá el rotor. Esta estructura de acá es el rotor. Estos son las aspas para mantener un enfriamiento en el motor y tratar de que no se caliente demasiado. Vean que aquí estaría saliendo el aire. Luego tenemos el estator, que es esta estructura de adentro. Por supuesto que lo de afuera es la carcasa, pero aquí tenemos el estator. Y acá se hacen las conexiones para energizarlo. Esto puede ser perfectamente del tamaño de un basurero típico, ¿sí? Para que se hagan una idea. Ahora bien, acá lo que tenemos es el devanado, que es el embobinado, pues. Acá tenemos lo que son el anillo colector, perdón, estos son los cojinetes más bien. Y aquí en el estator, vean que hay una diferencia en el embobinado, eso es lo que quería mencionar. En este embobinado lo estamos haciendo, vamos a ver, girando sobre la cara del cilindro, y acá lo estamos haciendo más bien en este sentido. ¿Okay? Las bobinas acá tienen una conexión en esta cara,
y una en la otra. Es decir, si yo tengo el cilindro del estator, tienen aquí y en esta otra cara, acá y acá, visto de frente, para facilitar la idea. Entonces es diferente, por lo tanto la corriente va a fluir en un sentido acá y en otro acá. Eso facilita que la relación sea de perpendicularidad entre los vectores de ambas corrientes y los campos, por supuesto. Esa es la idea de que tenga esa forma de construcción. Este es el de jaula de ardilla. El anterior, tal vez, este es de devanado, no sé qué les dije antes. Este es de jaula de ardilla, ¿sí? Para que quede clarísimo. Ahora bien, esta es otra vista del de devanado. Con lo anterior nada más quería explicarles cómo es la estructura general del motor de inducción. Entonces aquí tenemos el de jaula de ardilla y aquí tenemos el de devanado, ya específicamente. Vean que aquí cambia. Aquí estas son laminaciones diferentes, ¿okay? En el de jaula de ardilla, vamos a ver. En el de jaula de ardilla tenemos barras de cobre al desnudo y se le llama jaula de ardilla por esta forma, que tiene como aletas hacia arriba. Bueno, hacia arriba y hacia abajo, de hecho. Porque literalmente parece una jaula para una ardilla. No es algo muy común que tal vez hayan visto, pero esa es la idea. Aquí lo que vemos es cómo se hace el molde para esto. Si a alguno le interesa esta parte de fundición y demás, de la parte de moldes superiores e inferiores, pues este es el proceso. Pero lo que interesa es, bueno, ver que el rotor tiene esta forma siempre. Es el más común, el más barato de hacer realmente. Entonces por eso lo hablamos. Luego tenemos el de devanado, que tiene un devanado trifásico similar al del estator, y el devanado está distribuido uniformemente en las ranuras. Siempre se conecta en estrella, eso sí. Y acá vamos a ver, estas son las terminales, ¿okay? Para la conexión del sistema trifásico. Ahora bien, acá recordar que, bueno, tienen 6 porque una es la entrada de la corriente y la otra es la salida de la corriente. Tanto la corriente del trifásico A, del trifásico B y del trifásico C. Esa es la idea. Y recordando que se conectan en estrella, ¿okay? Por eso es. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos las ranuras de acá. Que estas son las apilaciones, las laminaciones más bien. Estos son lo que se llaman anillos colectores. Y para entender un poco mejor cómo funciona esta operación, tenemos el estator y tenemos los devanados A, B y C, que componen un sistema trifásico balanceado. ¿Okay? Entonces tenemos el neutro. Vean que el neutro está conectado entre las tres, pero no sale, es decir, es una estrella. Sí, típicamente esto se conecta en estrella. Tenemos la conexión A, la conexión C y la conexión B. Y si por ejemplo seguimos la A, viene acá, rodea este polo, siendo este el positivo, baja y atraviesa el rotor. Por supuesto que no lo atraviesa ahí en medio de la estructura, sino que lo atraviesa lateralmente, ¿okay? en un extremo, ya sea la parte del frente o la parte de atrás, como quieran verlo, pero por supuesto que no ocurre ahí en medio del cable guindando. Y aquí tenemos el polo negativo que va al neutro. Lo mismo ocurre para la corriente B. Vean que más bien la introducimos a diferencia de 120 grados, eso sí. Como recuerdan, los trifásicos se separan 120 grados cada uno entre sí. Y acá tenemos la corriente B, que tiene su positivo, llega a su negativo, que está conectado al neutro, y lo mismo para la C. Ahora bien, el hecho de que esté formado de esta forma, valga la redundancia, esté construido de esta manera, nos genera una operación de este tipo. Vamos a tener que en un instante una de las corrientes es máxima, mientras que la otra es mínima. ¿Sí? Entonces, en ese instante, por ejemplo, acá tenemos el flujo del campo. Si ven, tiene esta dirección. Luego va girando conforme una es mínima.
y las otras se intersecan. Cuando la B es máxima, entonces tenemos el flujo máximo en esta posición, acá, y así sucesivamente vamos girando. Si ven acá, tenemos los 0 lados hasta tener una vuelta completa, cuando otra vez el pico es la corriente A y las otras dos se intersecan en un valor mínimo de corriente. Esto es para un caso donde la corriente máxima es de 10 amperios, ven que es bastante alto, pero es para un motor pequeño, igual como el que vimos antes, tamaño de un basurero. Por supuesto que esto varía, pero al final el flujo o el movimiento de las curvas senoidales de la corriente pues realmente no cambia, siempre van a tener estas relaciones, es decir, van a estar separadas 120 lados los picos de cada una, y al igual que sus valores mínimos, solo que sus valores mínimos por supuesto no van a calzar con el pico de la otra. Siempre ocurre de esta manera y siempre el flujo se ve así. Esto nos hace tener una vuelta. Cuando yo repito esto constantemente, pues tengo varias vueltas del motor. Entonces vean que tienen que haber llegado los tres valores al pico, las tres corrientes a su valor pico y a su valor mínimo, para ya después tener una vuelta completa. Inmediatamente después de que la última corriente llegó, más bien de que la primera corriente llegó a su valor pico, entonces tenemos la vuelta completa. A nivel de campo se ve de esta manera. Tengo aquí 10 amperios y 5 amperios en los otros dos, que al final el campo va a tomar la dirección de la corriente mayor, de la que está en el pico, ¿sí? Entonces por eso vamos girando y el campo va girando también hasta llegar a un punto anterior a repetirse. Eso para que tenga una idea de cómo funciona esta parte. Luego tenemos que hay una relación muy importante entre el número de polos y la velocidad para los motores de corriente alterna y trifásicos. Decimos que después de que se inventó el motor de invención, se descubrió que dependiendo del número de polos podíamos cambiar la velocidad, o iba a estar relacionado con la velocidad final del motor, básicamente. Entonces, entre más polos yo tenga, la velocidad va a reducir, porque en un principio eran muy rápidos y a veces no queríamos eso. Para operaciones de mayor precisión, pues no queremos velocidad, sino queremos más bien tener una velocidad pequeña para poder hacer la tarea precisamente. Entonces, hay una relación que viene dada por esta ecuación. La velocidad síncrona, es decir, las revoluciones por minuto a las que gira el motor, va a venir dada directamente por la frecuencia dividido entre el número de polos y multiplicado por 120. Como se podrán imaginar, lo único que puedo cambiar de esta ecuación del lado derecho es la frecuencia, porque no puedo cambiar el número de polos. Ya yo compré un motor que físicamente tiene 6 polos, no puedo llegar y cambiarle más. Ahora bien, si existen y los inventaron, de hecho no son muy comerciales, muy utilizados comercialmente, pero sí los inventaron y sí existen motores que cambian la cantidad de polos. Eso sí existe. Ahora bien, mecánicamente es complicado de construir, por supuesto, porque yo primero tengo 4, luego de esos 4 se dividen en 2 cada uno, entonces al final tengo 8 polos y así sucesivamente. Sí cambia, pero lo más barato de cambiar es la frecuencia, porque yo simplemente tengo el motor acá y antes de esto le conecto una cajita, que es una cajita pequeña, puede ser una cajita del tamaño de, no sé, de una computadora de 15.6 pulgadas más o menos, obviamente con un espesor mayor, pero y esa cajita normalmente de hecho se pone en un pedestal con rueditas. Ajá. Y acá vienen los 3 cables, y de donde vendrían estos 3 que vienen del toma trifásico, aquí viene, y este es el variador de frecuencia. Tiene algunas perillas y básicamente yo lo que digo es qué frecuencia quiero trabajar, a qué frecuencia él revisa a qué frecuencia está trabajando, a qué frecuencia viene la conexión trifásica, y ahí le digo a cuál quiero cambiarlo. Para eso se usan varios filtros que varían la frecuencia sin alterar demasiado la corriente que está entrando. Por supuesto que cambia un poco, no hay que mentir por ahí. Por supuesto que cambia un poco la corriente, pero muy poco, porque esto no consume demasiada energía. El variador realmente no consume demasiada corriente. Entonces por acá está la relación, recordando
estos motores tienen una velocidad constante. La única forma de estarles cambiando la velocidad es estar cambiando constantemente el variador. Y sale aún así más barato que comprar un motor que yo pueda estarle cambiando la velocidad. Y por último, acá vemos una ecuación donde tengo entonces la relación entre el par y la velocidad. Eso es muy importante. Entonces, a la velocidad de rotación sincrónica, nominal, yo nunca tengo el torque nominal. El torque nominal va a ocurrir acá, cuando estamos a plena carga, es decir, con la carga máxima a la que él puede trabajar. Ese es el torque nominal. Y siempre están directamente relacionados porque el torque nominal de un motor se diseña para una carga específica. Yo quiero que este motor pueda trabajar a una carga de, no sé, 5 kilos, por ejemplo. Entonces, se diseña un torque que pueda moverme esos 5 kilos, básicamente. Entonces eso es lo que se refiere a plena carga, y ese es el torque nominal. Si yo le aumento la carga, pues el torque va bajando, pero vamos a tener una velocidad mayor cuando el torque va bajando, ¿sí? Por eso es importante. Esta suele ser la velocidad nominal, porque es la velocidad a la que trabaja el torque nominal. Ven que siempre es antes del 100% de la velocidad. El torque máximo ocurre a una velocidad menor, pero nunca ocurre al puro inicio, porque el motor todavía no está girando rápido. Ahora bien, un motor usualmente acelera muy rápido. Entonces llegamos a este punto donde tenemos la corriente alta, la corriente máxima, porque estamos en el torque máximo, rápidamente. De hecho hay curvas, y si ustedes revisan de repente la hoja de datos de un motor, van a encontrar curvas donde tenemos el torque, la velocidad y la corriente, ¿sí? Entonces la corriente aquí sería máxima también, porque tengo el torque máximo, y conforme voy bajando la corriente sería mínima. De hecho son curvas de 3 ejes, por supuesto. Entonces acá lo que me interesa es ver, la torsión con el rotor bloqueado, es decir, es cuando estamos con el torque, con el motor frenado. Entonces eso es como una torsión mayor al nominal, porque estoy tratando de desbloquear el rotor. El motor sigue energizado y está frenado, pero entonces el motor aumenta el torque para tratar de ganarle al freno. Esa es la idea. Luego de eso, cuando yo libero el freno, tengo un torque mínimo por el efecto de ir aumentando la velocidad, y luego vamos aumentando el torque hasta tener un valor máximo. Y si yo todavía me paso de ahí, si yo uso el variador de frecuencia para aumentar la velocidad, voy a llegar a plena carga, y si aún así sigo aumentando, voy a llegar a la velocidad máxima, que es la velocidad síncrona, pero el torque va a haber disminuido súbitamente, ¿sí? Porque ya es como que no tuviera carga, básicamente, ¿sí? Entonces esa es la relación entre esto, y esto es lo que nos interesa a grosso modo de lo que son motores y generadores, entender cómo funcionan, qué son y cómo están construidos básicamente.